Bueno, les presento mi primer artículo. Este artículo es básicamente mi tesis de pregrado. Fue publicada, bueno, básicamente aceptada en el 2019, pero publicada realmente en el 2020. Lleva por título Erosion and Regional Exhumation of an Early Cretaceous Subduction and Accretion Complex in the Northern Andes y lo publicamos en la revista International Geology Review. La idea de este trabajo fue básicamente entender la relación tectonoestratigráfica entre dos complejos. Un complejo que se llama Quebrada Grande, que es básicamente una secuencia vulcano-sedimentaria del Albiano-Octiano, Cretácico, y una secuencia, digamos, que tiene rocas metamórficas, en algunos puntos con rocas de alta presión, también del Cretácico, que se conoce como complejo Arquía. La idea era integrar básicamente análisis de procedencia, petrografía, algo de campo, columnas estratigráficas, etcétera, etcétera, con un poquito de geoquímica y geocronología en el complejo Quebrada Grande para entender cuál fue el papel básicamente del complejo Arquía en el desarrollo de la sedimentación y vulcanismo del complejo Quebrada Grande. Lo que pudimos demostrar y que vamos a discutir en este trabajo es básicamente que el complejo Arquía estaba funcionando como una de las áreas fuente para la sedimentación del complejo Quebrada Grande y que esto fue básicamente un escenario de suprasubducción donde construimos esa secuencia que ahora conocemos como complejo Quebrada Grande. Déjenme mostrarle cuál fue, digamos, el desarrollo del análisis, nuestros resultados y nuestra contribución al entendimiento de este par de complejos. Inicialmente empecemos por esta figurita. Esta figurita nos muestra aquí inicialmente, digamos, como un mapa más regional, donde tenemos en estrellitas las rocas de alta presión que se han, digamos, descrito en la zona del Caribe y en la zona, digamos, de los Andes del Norte, incluyendo Colombia y Ecuador. Mientras que los triangulitos básicamente serían esas rocas volcánicas cretácicas trabajando en un periodo de tiempo más o menos de 100 a 145 millones de años. Cuando entramos, digamos, en Colombia, un poquito de zoom por acá, pues vemos que realmente tenemos unos basamentos distintos en la cordillera central y en la cordillera occidental. En la cordillera central regionalmente tenemos este basamento permotriásico que se conoce como el complejo Cajamarca, mientras que al occidente, digamos, el basamento de lo que ahora llamamos cordillera occidental es realmente unas rocas de afinidad oceánica que representan, digamos, un basamento cretácico igualmente. Acá, digamos, en medio de los dos tendremos nuestros complejos que vamos a abordar en esta discusión, el complejo Quebrada Grande y el complejo, aquí moradito, el complejo Arquía. En la zona que trabajamos es la zona básicamente de Picao, que queda, digamos, en el departamento del Quindío, donde básicamente encontramos esta relación muy evidente, digamos, entre esa secuencia vulcano-sedimentaria del Quebrada Grande y esa secuencia metamórfica del complejo Arquía. Vamos a ver realmente qué fue lo que hicimos en este estudio. Bueno, lo primero que hicimos fue levantar una columna estratigráfica en esta zona, digamos, que se conoce como la Quebrada La Maicena, que corta o digamos que atraviesa las dos unidades. Aquí pueden ver la serie, digamos, de muestras que tomamos en esa columna. Y déjenme ir a nuestra figura número 2, donde básicamente tenemos la secuencia en este lado por acá, una secuencia, digamos, muy vulcano-sedimentaria, inicialmente con unas lodolitas y areniscas hacia la base y posteriormente una mayor intercalación de vulcanismo hacia el tope, donde tomamos unas muestras, en este caso unas muestras para petrografía, análisis de procedencia y también algunas rocas volcánicas para hacerles un poquito de geoquímica. Acá pueden ver, digamos, de nuevo el mapa donde tenemos nuestro complejo Quebrada Grande, la secuencia vulcano-sedimentaria, intruida por unos plutones netamente con afinidad de arco magmático, y por acá tenemos nosotros las rocas metamórficas que constituyen el complejo Arquea. Bueno, de estas muestras que tomamos, esta SB33 fue la que tomamos, digamos, para hacer geocronología detrítica y también hicimos, digamos, análisis de procedencia tanto de petrografía como minerales pesados para esta muestra, esta que está por acá, esta y esta, hasta llegar al vulcanismo. Veamos a ver qué nos dio la procedencia. Entonces, si nos vamos inicialmente hacia la petrografía, pues observamos que realmente hay, digamos, unos granos que pueden ser más que todo plagioclasas, cuarzo, algunos líticos, pero notamos algo particular dentro de la secuencia. Lo que inicialmente, digamos, entendimos de esta secuencia es que básicamente la base de la secuencia es bastante cuarzosa
esta SB33 es la base de la secuencia, es la muestra más inferior que tenemos, mientras que hacia el tope de la secuencia encontrábamos que crecían en nuestros líticos, en este caso, líticos que eran tanto ígneos sedimentarios como metamórficos. Aquí la idea, digamos, al discriminar esos líticos sedimentarios, ígneos y metamórficos, lo que veíamos era que básicamente la base de la secuencia tenía más proporción de líticos metamórficos, recuerden esta muestra que es la base de la secuencia, mientras que hacia el tope nos encontrábamos con líticos más sedimentarios y más ígneos. En la parte volcánica, que digamos estas son muestras que estaban más hacia el techo de la secuencia, encontrábamos que no solamente teníamos lavas bien formadas con algo digamos de alteración hidrotermal, pero eventualmente algo particular que le pasaba a la secuencia en algunas secciones es digamos una deformación sobreimpuesta con características muy miloníticas. Y aquí lo podemos ver, digamos, con estas texturas netamente de deformación muy asimétrica, en algunos cuarzos, cloritas y plagioclasas, que nos permitían entender que habían unas deformaciones dinámicas posteriores a la secuencia. Ahora, a estas mismas rocas le sacamos un análisis de minerales pesados. Veamos a ver qué nos dio. Particularmente los minerales pesados que encontramos y que fueron muy diagnósticos para construir nuestra historia fueron básicamente granates que tenían diferentes formas, diferentes tamaños y diferentes colores, desde incoloro, pasando digamos por tonalidades un poco más miel y llegando a tonalidades un poco más rojizas, que nos indicaban claramente que había una fuente metamórfica como área fuente digamos de los sedimentos. También teníamos una procedencia que conectamos con rocas ultramáficas por la presencia de olivinos, serpentinas y espinela. Pero lo más curioso que nos apareció, digamos, en estos minerales pesados fue básicamente los anfíbolas. Y particularmente lo más interesante fue este señor que vemos por acá, que son glaucofanas. La importancia de obtener glaucofanas en los minerales pesados en nuestra secuencia es que claramente tenemos un material de esquistos azules que nos podrían estar aportando a la cuenca. Esto fue, digamos, un mineral muy diagnóstico porque, como les comenté anteriormente, el complejo Arquía en algunos pedazos, en la zona de estudio nosotros tenemos básicamente rocas de alta presión que incluyen esquistos azules. Por ende, digamos que ya empezábamos a sospechar y básicamente empezamos a comprobar que el complejo Arquía estaba funcionando como una posible área fuente para nuestros sedimentos. Otros anfíboles que observamos, digamos, con tonalidades más marrones y tonalidades digamos, más verdes, más clásicas, digamos, de rocas metamórficas de diferente grado metamórfico, pero también de rocas ígneas, las logramos ver en nuestra procedencia. Algo particular que también nos llamó mucho la atención es que de la proporción de todos los minerales pesados que reconocimos, realmente el grupo de la epidota estaba jugando un papel fundamental en esta procedencia. Minerales como la clinozoisita, zoisita y la misma epidota, digamos que se veían en grandes proporciones en muchos, digamos, de nuestras muestras, por encima del 50% de todos los minerales o del conteo que logramos hacer. Bueno, como les había mencionado, nosotros tuvimos, digamos, la fortuna de encontrar diferentes granates, diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes colores, y lo que hicimos fue básicamente de estos granates detríticos sacarles la química mineral. Igualmente, lo que hicimos fue obtener unas muestras del complejo Arquía adyacente a esta región, en donde también obtuvimos alguna química mineral de los granates e hicimos una recopilación de química mineral de otras unidades metamórficas en Colombia. Cuando básicamente nosotros comparamos la química mineral de esos granates detríticos, básicamente los granates que están ahorita mismo dentro de las rocas arenáceas del complejo Quebrada Grande, que son estos puntos negros, con la química mineral de posibles áreas fuente, como por ejemplo el complejo Barragán, las rocas del complejo Arquía en la zona de Pijao, tanto máficas como metapelitas, las del complejo Cajamarca, tanto el Jurásico como el Prejurásico, pues básicamente obtuvimos en diferentes diagramas que hay una serie de granates detríticos que concuerdan muy bien con las rocas procedentes del complejo Arquía que es adyacente a esta unidad. Eso nos permitió conectar algunos de los granates detríticos con este complejo Arquía que está adyacente al complejo Quebrada Grande. En ese momento entonces obtuvimos una segunda evidencia del por qué nosotros pensamos y concluimos en este trabajo
que el complejo Arquía funcionó como área fuente para la sedimentación de nuestro complejo Quebrada Grande. Ahora, ¿qué hicimos adicional para entender, digamos, un poco más la procedencia de nuestras rocas en el Quebrada Grande? Fue básicamente geocronología detrítica, edades uranio-plomo en circones detríticos asociado a la muestra SB033, que es la muestra más basal de nuestra columna estratigráfica, la que básicamente está en la base de la sedimentación. Lo que encontramos es que básicamente nuestras edades de los circones detríticos nos muestran edades muy viejas, edades que van más o menos de 360 millones de años hasta más de 1800 millones de años, lo cual nosotros conectamos e interpretamos básicamente con que ese basamento precretácico que ahorita mismo compone la cordillera central también estaba aportando sedimentos a nuestra cuenca que posteriormente iremos llamando pues Quebrada Grande. Lo que esto nos permitió, esta geocronología detrítica, fue básicamente comparar nuestra muestra, nuestro estudio, con otras muestras que se han hecho del complejo Quebrada Grande por otros autores, con otras formaciones que realmente, digamos, sí tienen procedencia de la cordillera central porque están espacialmente dentro de la cordillera central, dentro del basamento, pues, por decirlo de alguna forma, de la cordillera central, y otras unidades que podrían, digamos, estar más hacia la cuenca del Valle del Magdalena y también, digamos, hacia, digamos, la cuenca del río Cauca, que serían los metasedimentos de Sinipaná. La idea general aquí de hacer esta comparación era básicamente mostrar que no es solamente el complejo Quebrada Grande, sino que son diferentes unidades que muestran este mismo patrón con esta misma distribución de edades que nos permitía interpretar, entender que ese basamento continental, un poco más viejo que el Cretácico, que puede ser de edad permotriásica, pero que puede tener circones un poco más viejos, se estaba básicamente retrabajando y estaba aportando sedimentos a nuestra cuenca. Entonces esto nos permitió entender que la procedencia era bimodal. La procedencia no era solamente del complejo Arquía, sino que también tenía conexión con procedencia de rocas que estarían, digamos, representando esa masa continental precretácica. Como les comenté anteriormente, algo que también hicimos fue sacar geoquímica de roca total en esas lavas que están intercaladas con los sedimentos en ese complejo Quebrada Grande. Básicamente, la composición que nos arrojó fue que esas lavas eran andesitas, o básicamente son andesitas, con unas firmas, digamos, más calcoalcalinas y que claramente salen de esta tendencia N-MOR, E-MOR o IB y que básicamente se puede entender como unos fluidos de subducción interactuando para formar estas lavas que tenemos. En otras palabras, en palabras sencillas, la geoquímica nos estaba sugiriendo que es un ambiente netamente asociado a la construcción de un arco magmático. Eso fue consistente o es consistente, digamos, con estudios previos que se han hecho de geoquímica en diferentes partes del complejo Quebrada Grande, donde básicamente el enriquecimiento en algunos elementos y las anomalías negativas en otros elementos nos han permitido suponer o interpretar que lo más factible es que tengamos un sistema de arco magmático como ambiente propicio para la formación de nuestro complejo Quebrada Grande. Como teníamos o como tenemos básicamente evidencias de que una masa continental estaba aportando circones viejos a nuestra cuenca, pues nuestra interpretación fue básicamente que tenemos un ambiente de sistema de arco magmático muy cercano a una masa continental y no realmente un arco de islas alejado del sistema continental. Bueno, antes de entrar a nuestra interpretación, quería volver a esta figura número 1 para mostrarles algunas cositas que tuvimos en cuenta a la hora de colocar nuestra hipótesis en un modelo evolutivo. La idea, digamos, es que en Colombia tenemos registro de rocas de arco magmático, es decir, asociadas a zonas de subducción, donde tenemos edades tan jóvenes, por ejemplo, para el batolito de Ibagué, de hasta 142, 141 millones de años. Y donde tenemos, digamos, el stock de Mariquita muy cercano a esa zona, digamos, del batolito de Ibagué, con edades cretácicas de 129, 133 millones de años. El magmatismo más joven que 129 millones de años realmente está en el complejo Quebrada Grande, con edades más o menos entre 114, 115 millones de años, hasta edades más jóvenes de finales del Cretácico.
Eso nos permitía entender que hay una evolución, al menos en términos de edades, en donde yo no formo magmatismo aparentemente más joven que 129 millones de años en este flanco de la cordillera central actual, y tengo, digamos, un magmatismo en el otro lado, en el otro flanco de lo que ahorita mismo llamamos la cordillera central. Eso nos permitió, digamos, entender con la procedencia de nuestro complejo Quebrada Grande que posiblemente hubo una migración del magmatismo de un flanco hacia el otro flanco, donde también teníamos la disponibilidad de todo este material continental para aportar esos circones viejitos que nosotros encontramos en nuestra secuencia. Igualmente, pues teníamos nuestra evidencia, digamos, de que parte del complejo Arquía, generalmente no todo, pero parte del complejo Arquía, al menos en nuestra zona de estudio, estaba funcionando también como área fuente por el hecho, digamos, de tener nuestra glaucofana en nuestra procedencia y la química de nuestros granates en los granates detríticos encontrados en las secuencias sedimentarias del Quebrada Grande. Eso nos permitió construir el modelo tectónico y evolutivo que les voy a mostrar a continuación. En esencia, nuestro modelo sugiere un sistema de subducción con la construcción de un arco continental, en este caso representado por los últimos pulsos del batolito de Ibagué y por el stock de Mariquita, donde básicamente un proceso de retroceso de placa o de slab rollback permitió migrar ese magmatismo de un flanco de lo que ahorita mismo conocemos como la cordillera central, de un flanco oriental hacia un flanco occidental. Esta migración del magmatismo usualmente se interpreta como cambios en el ángulo de la subducción. Ese cambio en el ángulo de la subducción generando, digamos, el espacio necesario para que toda esta roca metamórfica asociada, digamos, a alta presión pueda salir por este canal de subducción, permitiría exhumar lo que nosotros actualmente conocemos como el complejo Arquía. Al tener, digamos, este sistema de complejo Arquía a un lado y todo este basamento continental al otro, y tener la geometría de la subducción necesaria para volver a construir un arco magmático en esta corteza, digamos, continental más adelgazada o transicional, pues básicamente nosotros interpretábamos el complejo Quebrada Grande en este sistema con procedencia de ambos lados. Una procedencia, digamos, o una erosión y sedimentación por parte del complejo Arquía para producir esos granates que conectamos con química y también esa glaucofana que vimos en la procedencia, pero también unos sedimentos provenientes de la masa continental para poder explicar esos circones viejos que vimos en nuestra procedencia. Digamos, la construcción del vulcanismo, que lo detectamos, digamos, con la geoquímica, que es netamente asociado a un sistema de arco magmático, nos permitía entonces construir nuestra secuencia vulcano-sedimentaria del complejo Quebrada Grande. Como les mencioné anteriormente, encontramos, digamos, algunas evidencias de milonitización dentro de la secuencia, lo que nos permitía entender que en algún momento nosotros logramos deformar esa secuencia vulcano-sedimentaria que nosotros llamamos complejo Quebrada Grande para poder explicar esa milonitización vista. Bueno, con esta imagen del título me despido, espero les haya gustado. Realmente, digamos, fue un trabajo bastante interesante que hicimos y queríamos compartir estas ideas, digamos, de cómo llegamos a nuestra hipótesis, de nuevo que es como todo o simplemente una hipótesis donde nosotros interpretamos unos datos obtenidos netamente de procedencia, un poco de geoquímica, un poco de geocronología en nuestro complejo Quebrada Grande. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.